para liberarlo. Y nomás llegando a los contornos de la tierra de los Gadarenos, dice que aquel esquizofrénico loco, poseído por demonios, atormentado, angustiado, nomás miró a Jesús, corrió hacia él, y se arrodilló, y le dijo, en realidad hablando los demonios, oh, sabemos quién eres, porque han venido a atormentarnos, dice, porque les decía, salgan de él. Y entonces los demonios le suplicaron que no los mandara fuera de aquella región. Dice, habían cerca unos hombres apacentando cerdos, había una porqueriza, un chiquero gigantesco, dicen que era como 2000 cerdos los que habían, y los demonios le dijeron a Jesús, no nos mandes fuera de esta región, déjalos ir a posar en los cerdos. Y Jesús les dio permiso, y los demonios dejaron a aquel hombre, fueron y poseyeron los cerdos, los 2000 cerdos se volvieron locos. Si los 2000 cerdos se volvieron locos, ¿cómo estaba aquel pobre hombre que solo él andaba cargando semejante cantidad de demonios? Dice que se despeñaron en un barranco, cayeron al mar, se ahogaron. La Biblia no dice qué pasó con los demonios, porque los demonios no se ahogan. Ténganlo por seguro. No sé a dónde se fueron, porque la súplica de los demonios había sido a Jesús, no nos mandes fuera de esta región. Y por eso pidieron permiso para ir a los cerdos, pero con tan mala suerte para ellos, que los cerdos se despeñaron y murieron ahogados. Pero el panorama de este otro lado, con el que había estado endemoniado, era distinto, era diferente. Ahora era un hombre ecuánime, ahora era un hombre que había recuperado la razón. Dice, estaba vestido, dice, en su juicio cabal, y sentado a los pies del Maestro. Aleluya. Ese es el panorama. Esa es la secuencia de eventos. Y ahora vamos a extractar una enseñanza, y en estos 4 servicios de avivamiento vamos a estar punto por punto sacando de la palabra una aplicación que tiene que ver con nosotros hoy y ahora, sobre el propósito de Dios en nuestra vida. Abrimos la Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8. Verso 22 en adelante nos ponemos en pie. Hoy vamos a leer nada más la primera parte hasta el versículo 25. Versos 22 al 25. Lucas capítulo 8, 22 al 25, en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se alegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesucristo, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu aquí con nosotros.
Con este pueblo aquí reunido, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos que tu palabra traiga fruto en nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Haciendo lo que los estudiosos llaman una sinopsis, o un resumen, una comparación del mismo relato en los diferentes evangelios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y verso 1, aquí en el verso 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Pero en Marcos capítulo 5 y verso 1 dice: aquel día cuando llegó la noche. Es una introducción hermosa, parece hasta poética. Dice: aquel día cuando llegó la noche. Sin embargo, más que una poesía, es una situación en este contexto sumamente preocupante. Preocupante porque la petición, porque la demanda no era precisamente un poema. La demanda era aventurarse a navegar en un lago, en un mar que con frecuencia era presa intempestivamente de los huracanes. El lago o mar de Galilea se encuentra entre las colinas allá en la tierra de Palestina, y por encontrarse entre las colinas a veces las corrientes de viento se arremolinan formando como una olla, y entonces esto hace que se levanten tempestades imprevistas, totalmente sin que alguien pueda preverlo. Estas tempestades agitan el mar y muchas veces para los navegantes resultan mortales. Y si es difícil la navegación durante el día, ¿cuánto más si el Evangelio de Lucas nos dice, o el Evangelio de Marcos dice, cuando llegó la noche? Cuando llegó la noche, no era el momento para navegar, no era el momento para aventurarse. Los navegantes, máxime en aquellos tiempos donde no había tecnología, donde no había mapas de navegación, donde no había los instrumentos que hay hoy, es preferible navegar de día a la seguridad de la luz, a la seguridad de la claridad del sol y no de la noche. Pero en una demanda aparentemente contradictoria, cuando llegó la noche, Jesús les exige: pasemos al otro lado. Era un reto muy grande, era un reto muy difícil para ellos. No obstante, se atrevieron a aceptarlo con temor, con angustia en su corazón, pero lo aceptaron. Establezcamos en esta noche el primer punto: nuestro Dios es un Dios de retos, es un Dios de retos, es un Dios de demanda, y muchas veces sus exigencias no son precisamente las más fáciles, no son precisamente las más sencillas. A veces sus exigencias parecen intempestivas, parecen para nosotros chocantes, pero Él sabe lo que está haciendo. Él tiene un plan trazado, Él tiene un proyecto trazado para nuestra vida. Y llega el momento en que en la tranquilidad de nuestra existencia, en la paz que tenemos, de pronto Él nos establece una demanda, Él nos hace una exigencia que vuelca nuestro corazón lleno de ansiedad y de preocupación, y nos decimos: ¿cómo podré yo hacer esto? Pasemos al otro lado. El tema de las predicaciones en estas noches va a ser: pasemos al otro lado. Aleluya, gloria a Dios. Por naturaleza,
Al ser humano le gusta la seguridad. Nada que nos lleve a la inseguridad nos agrada. Nos gusta tener los pies sobre la tierra.